En la actualización inmobiliaria de hoy hablaremos del informe del tercer trimestre sobre el Producto Interno Bruto. Daremos una actualización económica y algunas noticias algo contradictorias. Hablaremos también sobre la última iniciativa del HAT y, como siempre, daremos una actualización de las tasas de interés. Hola, les habla María Urbano, tu agente inmobiliario aquí en la Bahía de Tampa, y esta es la actualización inmobiliaria de hoy, 30 de octubre del 2023. El informe inicial del tercer trimestre sobre el Producto Interno Bruto mostró que el gasto de los consumidores aumentó un 4%, el mejor en casi 2 años. El informe de ventas minoristas de septiembre mostró que el gasto aumentó casi 2 veces más rápido que el promedio del año pasado. Sin embargo, el S&P 500 está al borde de una corrección y el Nasdaq ya entró en ella, pero muchos datos de ganancias de los consumidores muestran un panorama mayoritariamente alcista. ¿Cómo es esto? No lo tengo idea. Los consumidores siguen empleados, continúan comprando bienes y buscando experiencias y no parecen preocupados por los niveles de deuda. ¿Cómo es posible esto? Si las tasas de interés en todo, desde las tarjetas de crédito, los automóviles y las casas, se están disparando. Muy rara economía la que tenemos hoy en día, definitivamente única en su clase, y es que estos valores que se nos presentan por todo lado no son correctos. Pregunta. Bueno, y si bien las ventas de vivienda usadas han caído casi un 40% desde los picos de la era COVID, las noticias para los constructores de viviendas nuevas han sido bastante buenas. La mayoría de los consumidores tienen hipotecas por debajo del 5%, pero para los nuevos compradores de vivienda, una de las razones por las que las tasas no están bajando tan marcadamente como deberían es que los constructores han encontrado formas de evitar las tasas de interés del 8%, lo cual obviamente atormenta a los vendedores de casas existentes. Eso ayuda a explicar por qué las ventas de viviendas nuevas han aumentado este año. Los constructores de vivienda están echando mano de dinero que antes pagaban por otros incentivos para poder ofrecer ahora hipotecas del 5,75% en lugar del nivel del 8% que han alcanzado otras hipotecas. Por otro lado, la mayoría de los bancos dicen que el consumidor todavía tiene efectivo. En la mayoría de los casos, las empresas de servicios financieros dicen que a los consumidores les está yendo bastante bien. En las aerolíneas todavía no hay señales de una recesión en los viajes. Y Amazon ahora está asumiendo el mayor compromiso de su historia con la contratación durante las fiestas, gastando $1.300 millones para incorporar trabajadores principalmente en los centros de logística. Sin embargo, una cosa es segura, nunca ha habido un peor momento para comprar e incluso en algunas zonas ahora es un 52% más caro comprar una casa que alquilarla debido a los aumentos en las tasas hipotecarias. El mercado está sobrepoblado de casas en alquiler y los propietarios están teniendo que reducir el alquiler para poder alquilarlas. Y ya veremos qué pasa una vez que los nuevos complejos de apartamentos que se están construyendo actualmente estén listos. Los más afectados serían los arrendadores o propietarios. En este momento no sabemos con certeza qué decidirá la Reserva Federal en su reunión de este miércoles, pero así como vemos las cosas, las tasas no están haciendo una gran diferencia para los consumidores, al menos no todavía. En otro tema, la administración Biden está lanzando un esfuerzo de múltiples agencias para alentar a los estados y ciudades a convertir más edificios de oficinas vacíos en unidades de vivienda con miles de millones de dólares federales disponibles para ayudar a impulsar tales transiciones. La nueva iniciativa, anunciada este viernes por la mañana, involucra a los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano y Transporte, el HAT, junto con la Administración de Servicios Generales y la Oficina de Gestión y Presupuesto, en un esfuerzo múltiple para abordar tanto la escasez nacional de viviendas asequibles como el surplus de los edificios de oficinas desocupados. Para hoy lunes 30 de octubre del 2023, la tasa de interés promedio actual para una hipoteca fija 30 años es de 8,05%, aumentando 4 puntos básicos desde este mismo momento la semana pasada. Y bueno, esto es todo en nuestra actualización de hoy. Los dejamos, nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente lunes. Bendiciones.